Para hablar sobre la vida de Miguel y también las protestas y lo que ocurre en Venezuela, le doy la bienvenida a Lisbeth de Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, y hay que subrayarlo, profesora de Miguel Castillo, que es la víctima más reciente de las protestas en Venezuela. Lisbeth, bienvenida a Conclusiones, gracias por estar aquí. Fernando, muchísimas gracias por seguir pendiente de lo que está pasando en Venezuela. Realmente no hemos dejado de tener un mes muy triste. Los últimos 30 días han sido muy tristes, pero particularmente para el periodismo venezolano, el día miércoles 10 fue un día lamentable, un día triste, un día gris, totalmente gris. Miguel no era ya estudiante, Miguel era periodista. Había concluido sus estudios en la última celebración de promoción de la Universidad Santa María y quedaba por recibir el título de periodista. No fue a su acto de grado a recibir su título, pero ya era periodista con carrera concluida. De hecho, había trabajado de periodista el último año. Y bueno, la aclaración, entonces un colega más caído, como muchos otros en el mundo. Lisbeth, yo te conozco y te veo sumamente afectada por la muerte de Miguel. Te lo puedo sentir en la voz, te lo puedo ver en la mirada y es evidente el dolor que esto te provoca. ¿Qué tan cerca pensaste qué tan cerca pensaste que estas muertes, estos fallecimientos podrían llegar? ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos hablando esta noche de algo tan trágico como la muerte de Miguel? Mira, recuerdo en 2014 que te dije que uno de los temores más grandes como secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas era tener un periodista muerto en mi gestión por lo que estaba pasando en Venezuela con las agresiones y con la violencia con las autoridades, solicitando libertad además la gente. Es extremadamente lamentable que tenga que decir hoy que a 4 años de mi gestión, muy prolongada por cierto, tenemos el primer periodista muerto en Venezuela, que además no murió ejerciendo el periodismo, pero murió ejerciendo su libertad de expresión y su derecho a protestar libremente, como lo dice la Constitución Nacional, y no puede haber mandatario malandro que pisotee la Constitución. Él tenía el derecho a protestar. Pero es más doloroso todavía que sea tu estudiante. Uno no les enseña a hacer periodismo para que caigan de rodillas ante una bala cuando creen firmemente en la democracia como la alternativa que puede sacar a este país adelante. A Miguel no lo mató una bala, a Miguel lo mató una metra, una canica de plomo, una canica de hierro, que entró por un brazo y le llegó a su corazón. A Miguel lo escogieron para dispararle, porque evidentemente la bala la canica estuvo muy bien lanzada. Y yo me pregunto al día de hoy, y como alguna vez muchos supieron, yo soy profesora de la Universidad Santa María y yo le di clases hace aproximadamente 4 años a Joshua Gaviria Flores, el hijo menor de Cilia Flores. Y cuando yo vi a la mamá de Miguel Castillo Bracho parada ayer al lado de la urna de su hijo, recibiéndome para darle un pésame, pensaba si Cilia Flores sabría lo doloroso que es estar parado al lado de la urna de tu hijo, porque los dos fueron mis estudiantes. Joshua, gracias a Dios, está vivo y está bien, y lo aprecio muchísimo, pero Miguel estaba ayer en una urna en la que yo tuve que ir a darle a sus padres el pésame. Miguel era un muchacho vivaz, era un muchacho que nunca estaba tranquilo, pues evidentemente como que una de las almas de esa generación 26 de periodistas de la Santa María. Y ver a su novia llorando ayer, ver a 450 de sus compañeros de universidad y de promoción estar ahí parados, fue muy lamentable, Fernando. Es una puñalada en el alma mater, es una puñalada en el periodismo, es una puñalada en la ley del ejercicio del periodismo, es una puñalada como mamá. De verdad que antes de ayer, me mataron un poquito. Yo tengo que asumirlo como profesora de Miguel. Es muy doloroso y es muy triste tener que hablar de la muerte de cualquier venezolano, de cualquier ser humano. Claro, cuando es alguien cercano es mucho más difícil.
Lisbeth, pero esto trae una connotación también en cuanto al impacto que implica para el ejercicio del periodismo en Venezuela en este momento tan complejo. Y quiero preguntarte, Lisbeth, ¿hay seguridad para el periodista en las calles? Me responde después de la pausa, te voy a dar un espacio para que puedas respirar un poco, para que puedas, pues, no sé, pasar un poco ese trago amargo en este recuerdo. Voy a marcar la pausa y hablamos después, si te parece. Continuamos con Lisbeth de Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas y profesora de Miguel Castillo, el joven periodista, colega, asesinado en las protestas en Venezuela. Y te decía, Lisbeth, esto tiene unos alcances, vaya, la muerte per se de Miguel es terrible, pero el alcance en el ámbito periodístico y en el ejercicio del mismo en las calles de Venezuela, pues también se ve sumamente impactado. Y es lo que quiero preguntarte, Lisbeth. ¿Tú piensas que hay la suficiente seguridad, o si no, al menos la suficiente libertad como para poder ejercer el oficio en las calles de Venezuela hoy por hoy? La verdad es que no. Tristemente yo debo asumir, pues desde la valentía y la gallardía que tenemos que tener quienes como oficio tenemos que defender la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el ámbito de los derechos humanos, que en Venezuela no hay libertad para ejercer el periodismo. En Venezuela el periodismo tiene consecuencias. Informar lo que pasa tiene consecuencias. Vemos lo que hace, pues, al menos 2 semanas pasó con el Angélica González, como intentando cubrir, le agarraron a golpes sin ningún tipo de prurito, sin ningún tipo de decencia. Vemos lo que pasó, lo que pasa en las marchas cuando los periodistas los golpean. Tenemos, y lo puedo decir al día de hoy, tenemos gente que se sospecha que son infiltrados porque le fotografían directamente a los periodistas, a su cara, y a la gente que asiste a las marchas, identificados como periodistas y no son. Tenemos, por ejemplo, el caso el camarógrafo de BPI, que se lo llevaron preso y nadie sabía dónde estaba. Tenemos hace una semana, se llevaron preso a los 2 periodistas de Vivoplay y a sus 2 motorizados, y los motorizados no los sueltan como que si ellos no fuesen parte de un equipo reporteril. Hay mucho miedo porque se sepa lo que aquí está pasando. Yo sostengo que a mí no me va a dejar de impresionar nunca los métodos represivos de este gobierno con respecto a la prensa, porque son bárbaros, y si alguien sabe cómo es, eres tú, que lo has vivido en carne propia en este país. Ahora están un poco más especializados y un poco más sanguinarios, ya no les importa, ya no guardan tanto las formas. Y cuando tú estuviste aquí la última vez que estuvimos juntos intentando que pudieses trabajar, no guardaron las formas, ahora las guardan menos. Pero hay una capacidad valiente y digna de los periodistas en Venezuela para seguir ejerciendo. Nosotros tenemos una frase que pensé que no íbamos a tener que seguir usando y sin embargo se ha como que acuñado, que es que el periodismo se ejerce de pie, porque las verdades no se pueden decir de rodillas. Yo siento que todos los días los jóvenes que salen a ejercer el periodismo siguen de pie en esta lucha por informar, con cada día con menos medios de comunicación, porque los pocos medios que quedan, que no ha tumbado el gobierno, que no ha quitado el gobierno, tienen profundo miedo y autocensura, y eso también es de entenderse. Pero buscan las alternativas para informar, por su Periscope, por su Twitter, por todos los medios que puedan informar a los periodistas. Entonces ya no tenemos un trabajo de 8 horas como tiene todo el resto de los periodistas en el mundo, sino tenemos un trabajo de 24 horas al día informando hasta por nuestras redes desde donde estemos. Es muy difícil, pero no hay garantías y hay poco respeto. Y el ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas, de verdad, no dignifica absolutamente para nada la profesión que tiene y de la cual también es mi agremiado. Y sin embargo, ni se apega a la ley del ejercicio del periodismo, ni respeta a sus compañeros, ni dignifica el oficio de informar que estudió en la universidad con muchos de los que hoy critica y golpean en la calle. Eso debe ser sumamente duro, ¿no? Es decir, hay gente que hoy está tratando de informar, pero que no puede hacerlo, y que al mismo tiempo, irónicamente, fueron compañeros del que ahora es la cabeza de comunicación del gobierno venezolano. Eso debe ser sumamente difícil.
Sí, yo Pues, te voy a decir una cosa. Además, yo doy gracias por la creatividad que tienen los periodistas venezolanos e invito a la gente a que los siga en sus redes sociales, porque por allí probablemente van a poder informar muchísimo más que lo que incluso pueden ellos desarrollar por sus medios de comunicación. Y créeme que, vaya, ahora, hoy por hoy, ahora es la forma que han encontrado para poder hacer llegar la información a través de redes sociales, con el grave riesgo de la desinformación también, con el grave riesgo de las matrices de opinión, con el grave riesgo del rumor. El periodista venezolano tiene que trabajar mucho más, nosotros tenemos que trabajar mucho más para confirmar cada una de las fuentes y la información. Es triple el trabajo, pero hay que hacerlo y vale la pena y merece hacerlo. Yo tengo que despedirme de ti, Lisbeth, pero quiero a ti, a los familiares y a todos aquellos que hoy lamentan y les duele la muerte de Miguel, quiero extenderles a mutuo propio mi más sentido pésame, mi solidaridad para el gremio y decirles que lo siento en el alma, lo siento en el alma. Lisbeth, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y voy a utilizar tu pantalla para decirle a la gente que me recibió en el World Press Freedom Day el año pasado en Finlandia y me dijeron que Venezuela no era un país que entrara en las estadísticas de que teníamos un problema grave de ejercicio del periodismo porque no teníamos un periodista muerto. Bueno, ya tenemos un periodista muerto. Miguel Castillo murió y era periodista y lo mató un régimen. Ya lo tenemos. Volteen y miren que en este país hay un problema grave de libertad de expresión y de ejercicio del periodismo. A las instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la UNESCO. Por favor, volteen y miren que en Venezuela ya no hay garantías para los periodistas y quienes tenemos que garantizar la vida es difícil. Lisbeth de Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Gracias, Lisbeth. Gracias.